Qué bueno es estar otra vez con ustedes, hermanos. Doy gracias a Dios por la posibilidad de juntarme con ustedes para explicar la palabra del Señor, para predicarla. Hemos estado hablando de las fiestas judías, pero hoy día quiero hablar de algunas cosas bien importantes acerca de las fiestas. Ya, en primer lugar, la Biblia habla de fiestas, ¿ya? Y comienza de dos maneras. Puede comenzar por la Pascua o por el Año Nuevo. Hay dos formas de comenzar las fiestas. Yo comencé por Pesaj, que es la Pascua, ¿ya? Y quiero también comenzar a hablar hoy día de la fiesta de los tabernáculos. Pero si ustedes notan y leen bien la escritura, notarán que el 7 es muy particular en la escritura. Hay 7 días en que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Había 7 trompetas. La semana de los panes y levadura eran 7. Así que el número 7 es muy importante en la escritura. Muy importante en la escritura. Tenemos que aprender, porque ocurre que investigando me di cuenta que hay mucha explicación rara acerca de la fiesta judía, algunos de una manera, otros de otra. Entonces de repente la persona que no tiene mucho estudio de la palabra se confunde y se pierde. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es tan clara la fiesta judía y la interpretación de ellas. Tomé una hojita y lamentablemente decían cualquier cosa. Y también cuando yo he escuchado estudios del tabernáculo me he dado cuenta que la gente interpreta cualquier cosa del tabernáculo, sin siquiera investigar. O sea, lo que se les ocurrió, lo que se les puso en la cabeza, es lo que enseñan. Y eso hace que la gente tenga confusión bíblica. ¿Por qué? Porque lo más importante es interpretar correctamente la escritura. Lo más importante es interpretar correctamente la escritura. Porque si nosotros ya interpretamos mal, traemos consigo confusión. El mismo texto que dice la escritura sobre las trompetas. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, claro que el sonido incierto, o sea, la explicación equivocada, aunque el párrafo se refiere a hablar en lengua, porque si alguien habla en lengua y el que está escuchando no entiende, no va a saber lo que Dios quiere decirle, o si Dios quiere decirle algo. Ese es uno de los problemas más gravísimos que hay hoy día en la iglesia. La iglesia de repente espiritualiza demasiado algunas cosas y de repente también tiene el otro problema de ser escéptico de mucho. No, que esto no es así, que esto no es así, que no hay apóstoles, que no hay profetas, que no hay dones, que no hay Espíritu Santo, que el hablar en lengua se acabó, y un montón de cosas así. Entonces, cuando yo veo que la iglesia, en sus diferentes ramas, sean bautistas, presbiterianos, ya menonita, cuaquero, o cualquier de los que hay, pentecostales, en todas sus ramas, hay tanta interpretación equivocada. ¿Y qué hace que el pueblo sufra? ¿De qué? De Babilonia. Confusión. Confusión religiosa. Ya, porque algunos tienen algunas ideas y ha sido el problema de la falta de investigación. La iglesia no tiene una investigación profunda de la escritura, no la tiene. Y eso provoca que algunos predicadores, yo escucho mucho a los predicadores, a los de la iglesia nuestra y a los de afuera, porque me interesa saber cómo está la cosa en cuanto a la Biblia, al orden bíblico, a la interpretación escritural, a la hermenéutica o a la exégesis. Y me doy cuenta que exégesis casi nada. Y hermenéutica mucho menos. Yo te diré qué son esas cosas. La palabra exégesis significa extraer el sentido del texto. Y hermenéutica son las herramientas que me ayudan a interpretar ya las figuras literarias, la forma literaria y todas las formas que tiene el idioma que usted está leyendo. O sea, griego, hebreo o arameo. Arameo es muy poquito en la escritura, más bien hebreo. ¿Ya? Y hay un montón de figuras y formas literarias que la gente no sabe. Y claro, cuando lee, al no saber la figura literaria que ahí está apareciendo, interpreta cualquier cosa. Eso ha traído terror. Hoy día tenemos a la iglesia de Jesucristo dividida a montones porque no hay una sola línea de pensamiento.
Pablo dice, aprended en mí y en Apolos a no pensar más de lo que está escrito. Eso trae consigo confusión. Hay una gran cantidad de gente mesiánica, pentecostal, reformada, de la línea que usted quiera, que tiene cada idea loca, cada pensamiento extraño, cada cosa rara, y eso provoca que la gente que le escucha crea. Pero crea una cosa y el otro crea otra cosa y el otro crea otra cosa y al final no hay una sola línea. Es uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia. Es uno de los problemas graves que tenemos hoy en la iglesia. No hay una sola línea de pensamiento trayendo consigo un problema gravísimo de interpretación de la escritura. Interpretación que es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo interpreto mal, lamentablemente voy a actuar incorrectamente frente a la verdad escritural. Jesús mismo lo dijo, erráis ignorando las escrituras. Y en otra oportunidad a otro le dijo, ¿cómo lees? Y el eunuco dijo, cuando le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si no hay quien me enseñe? ¿Notó esa idea? Entonces, tenemos una dificultad dentro de la iglesia porque se han levantado maestros conforme a su propia concupiscencia y han apartado de la verdad al oído y se han vuelto a las fábulas. Eso es una realidad hoy día, muy patente en la iglesia de Jesucristo de hoy. Usted ve internet, hoy día hay un montón de voces. Voces que parecieran espirituales, es que Dios tiene un propósito contigo, y hay una visión, y Dios tiene palabra, y bla, 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 bla. Palabrería. Por montones tenemos eso hoy día en la iglesia. Por montones. Mucha palabrería y lamentablemente muy poca enseñanza verídica, con estudio, con examen, con profundidad. No la hay. No la hay. Y es grave, hermanos. Es grave ver cómo la iglesia de hoy interpreta cualquier cosa. Ver que lamentablemente tenemos una iglesia ignorante, una iglesia que no entiende la palabra, una iglesia, y lamentablemente el problema viene de los predicadores, de los pastores, de los obispos, de los presbíteros y de toda esta clase de gente que está en cargos, no sé cómo llegaron ahí, porque no tienen ninguna clase de estudio, cómo enseñan al resto, cómo predican, cómo instruyen, cómo amonejan. Y me doy cuenta que también hay algunos que teniendo estudio, sus estudios están equivocados. ¿Por qué? Porque lamentablemente están fuera del texto correctamente. Una mala hermenéutica, mala sintaxis, el orden de las palabras en el versículo, eso es sintaxis, el uso de las palabras. Entonces, cuando tenemos esta problemática, esta dificultad, esta situación, en que un hermano me dijo, usted siempre usa la palabra porque yo veo problemas, y los problemas para mí son graves. ¿Por qué? Porque la iglesia debería tener la verdad clara, exacta, precisa, justa, concisa, no otra cosa. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así lo dijo Pablo a Timoteo. Y si la columna y baluarte de la verdad no está correcta, ¿qué hay del resto? ¿Qué hay del resto de las doctrinas erróneas que tienen los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, solo Jesús, los testigos de Jehová, los católicos? No somos diferentes a ellos a veces. Me preocupa, grandemente me preocupa poder explicar correctamente la escritura, trazar correctamente la escritura, leerla correctamente, conocer el trasfondo histórico ya de cada párrafo. Cuando lees, tú tienes que entender que está escrita la Biblia en otro idioma, muy lejano al nuestro. Recuerda que el Antiguo Testamento originalmente tenía 22 libros. Después la Septuaginta la amplió y dividió algunos libros, como 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónica, ya, y tomó 39 libros la Septuaginta. La Cóptica y después la Vulgata también tuvieron errores. Y la Reina Valera copió mucho de la Vulgata, trayendo consigo errores gravísimos doctrinales. ¿Por qué? Porque los judíos tienen mucho celo en cuanto a la traducción. Ellos copiaban de forma increíble, pero ese celo no está en los gentiles. No hay investigación para ver si algo es verdad
o no lo es. Si eso es correcto o no es correcto. Lamentablemente eso pasa. Hoy día vemos una iglesia perdida, ya, sin luz, extraviada. Y bueno, Pablo se lo dijo, porque vendrán tiempos en que no servirán la sana doctrina. Claro, si hay tanta doctrina rara, la doctrina está enferma. Y enfermándose la doctrina, nuestra vida espiritual se enferma. ¿Por qué? Porque comemos lo que no es palabra de Dios. Recuerdan aquel personaje que lo mandan a preparar comida y encuentra unas calabaceras silvestres y la echa a la olla. Eso pasa hoy día. Gran cantidad de los predicadores cometen ese error. Toman ideas de cualquier parte sin investigar si es bíblico, si es correcto, viene de Dios, no viene de Dios, y lo predican y lo enseñan. Alguien puede encontrarme un poquito complicado en cuanto a esto, pero a mí me interesa que la gente estudie, investigue, analice. Lea bien la escritura, lea bien. Porque si no leemos bien, hermano, lamentablemente interpretamos mal. Interpretamos mal, ya vivimos mal, erróneamente. Ejemplo, hoy día hay cantidad que no acepta los 5 ministerios, hay cantidad que no acepta el hablar en lengua, hay cantidad que no acepta que hay revelación. Ahora, sé que la revelación que hay no tiene que ver con le llaman iluminación para hacer la diferencia. Yo no le llamo, la Biblia le llama revelación, yo le llamo revelación. La revelación sigue permaneciendo, sí, pero no una revelación para hacer texto y para hacer escritura. No, ya se acabó. Eso ya se cerró. Pero hay una Biblia con 66 libros que requiere de nosotros un examen. ¿Por qué? Porque se le ha levantado una enorme cantidad de falsos profetas hoy día. Pero a los locos, hermanos, terrible, terrible, una cantidad de falsos profetas que necesitamos urgentemente saber la verdad, conocer la verdad para que nadie nos meta el dedo a la boca. Porque lamentablemente se han levantado un montón de predicadores raros, extraños, con mensajes confusos, con ideas extrañas, ¿ya? Y con palabras rebuscadas y que parece que todos dicen lo mismo, ¿ya? Todos dicen lo mismo acerca de esta palabra que va a traer revelación y que de verdad me confunde. Pero qué bueno que tenemos la Biblia, qué bueno que tenemos la palabra de Dios, qué bueno que podemos examinar la Escritura. Qué bueno que la palabra de Dios sigue vigente para nosotros. Qué bueno que la palabra de Dios está. Si no estuviera, hermanos, qué terrible sería si no tuviéramos la Biblia. ¿Se imagina usted? Si teniendo la Biblia tenemos tantos errores y tanta confusión, ¿qué sería de nosotros? Pobre miserable de nosotros al no tener Biblia, al no tener la Escritura. Si teniendo la Biblia erramos y nos confundimos y disparamos por cualquier lado, ¿qué hay de los que no tienen Biblia o no tienen estudio? Bueno, Jesús claramente enseñó ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Esa verdad del tiempo de Jesús es una verdad hoy día. Lamentablemente es una verdad hoy día. Es una verdad que sufro. Es una verdad que me duele. Es una verdad que lamentablemente la iglesia no nota. No, vamos a la iglesia como cualquiera porque ocurre que la iglesia hoy día no tiene compromiso con la verdad. No tiene compromiso con la verdad. No tenemos la congregación no tiene compromiso con la verdad, los predicadores no tienen compromiso con la verdad, los pastores, los obispos no tienen compromiso con la verdad. No les interesa. Espiritualizan lo que haya que espiritualizar y listo, vámonos. Cualquier cosa, decimos cualquier pavada, cualquier tontera, cualquier estupidez. Sí, que sé que la palabra pavada es argentina, pero estuve un buen tiempo allá y se me pegó. Y es verdad. Cualquier tontera. Lamentablemente eso provoca que la iglesia viva en ignorancia y no conozca sus derechos. Es como un abogado que no conozca la ley. Si un abogado no conoce la ley no puede defender a nadie porque no sabe los principios de la ley. La ley es la que ayuda al abogado a entender qué debe hacer o cómo manejarse para defender a una persona. ¿Cómo nos defendemos frente al enemigo si nosotros como cristianos, teniendo un alma poderosa, tan grande, tan maravillosa,
que Dios nos dejó y que el diablo la ha atacado y la ha buscado para destruirla y destronarla y apartarla a la congregación de la Biblia. Y lo ha conseguido. Cantidad de nuestros hermanos llevan años, siglos en la iglesia y ninguna información bíblica. No, vive un evangelio light, cómodo, fácil, costumbrista. Demos gloria a Dios, digamos amén, dancemos, todo eso, y los brujos, hechiceros, chamanes y toda esta cantidad y calaña de poderes satánicos que se mueven a favor nuestro, o sea, en contra nuestra, ¿qué hacen? Gozan de impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad tiene que ver con que no hay ley. No hay conocimiento de la palabra, no hay conocimiento de nuestros derechos, no hay conocimiento de nuestra autoridad, no hay conocimiento de cómo movernos. Oramos y yo he escuchado a cada oración. Puede que yo sea un poco complicado en esto, pero veo que la gente ora en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, todavía. Y eso es incorrecto. Y dicen cosas que son incorrectas, claro que sí. Y puede que la gente no le importe. Mi pastorcito. Pero ese pastorcito no te está llevando a la verdad. Él no la conoce, no la estudia, no la investiga. Dice cualquier tontera, lo que se le ocurrió a él en su mente. Entonces seguimos, ¿qué? Costumbre humana. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recordemos que la Babilonia tiene que moverse, confusión religiosa. Hoy día el mundo vive en una confusión religiosa. Vive en una confusión religiosa. Y los que deberíamos defender la verdad, ser columnas y baluartes de la verdad escrita en su palabra. Porque lo que nos santifica es la verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo no puedo ser apartado del pecado si no conozco lo que es pecado. Si no sé cómo apartarme, si no sé cómo buscar a Dios, si no sé cómo hacer la voluntad de Dios, si no conozco lo que debo hacer en mi vida espiritual. ¿Qué alimentos comer? La leche no adulterada, dice Pedro. Interesantísima esa expresión del apóstol Pedro. No adulterada. ¿Por qué? Porque hay mucha leche adulterada. Cosas que no son leche. Que son cualquier cosa, menos leche. Y pasan los envases. Yo un día me acuerdo, yo vendía en la feria y veo un sobre de mostaza y tenía cúrcuma, vinagre, un montón de cosas. Y lo que menos tenía era mostaza. Yo hablé de eso. Hablamos mucho de Cristo, pero lo que menos tenemos es Biblia, palabra de Dios. Porque Dios avala solo su palabra. No avala otra idea. No avala otra idea. Él avala solo su palabra. Por eso es tremendamente importante que usted estudie Biblia, estudie Biblia, estudie. Por favor, hágalo. Porque lo van a engañar, le van a mentir, le van a decir cosas incorrectas, le van a decir cosas falsas. Si usted no investiga, usted va a ser engañado, hermano. Y mi tarea es que usted no sea engañado. Mi tarea es que usted sepa la verdad. Mi tarea es que usted conozca sus derechos, conozca su autoridad, conozca el poder que Dios ha puesto en usted, conozca quién es usted, quién es Dios, cómo se maneja. Todo eso es bien importante. Si no, usted va a ser del montón de religiosos que va a la iglesia, canutos, huecos por dentro, vacíos, sin conocimiento de Dios, sin entender el mundo espiritual, sin comprender nada, viviendo a su manera, a su modo, camino al infierno, lamentablemente. Porque claramente Jesús lo dijo. Viene la verdad y la palabra por vuestra tradición. Nuestras costumbres cristianas invalidan la palabra porque hacemos un montón de cosas que no tienen validez bíblica. Que su asidero no está en la Escritura. ¿Cuánto se necesita hoy? Hermanos, porque si viene un avivamiento, ¿qué hace el diablo? Mete engañadores y yo necesito conocer los engañadores, necesito conocer el lobo rapaz, necesito conocer el falso, necesito conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra es la que me muestra. Por eso la Escritura habla de la fiesta de las trompetas. Es interesante que Dios manda a Moisés a hacer 2 trompetas de plata para mover a la iglesia, para mover los campamentos, para mover al Israel del desierto. Y las trompetas tenían que conocerse y el sonido de ellas conocerse.
porque el pueblo se movía de acuerdo al sonido de la trompeta. La trompeta sonaba y el pueblo se movía. Usted tiene que aprender esa realidad. Bíblicamente, las trompetas hablan de la profecía. La profecía hoy día es engañadora. ¿Por qué? Porque lamentablemente damos sonido incierto, no bíblico, no correcto, no verdadero. Puede que a usted no le preocupe esto, a mí me preocupa mucho. Me desvela. Hay noches que paso pensando en cómo hacer para que la gente entienda el valor de la palabra. Porque podemos decir, sí, la palabra es de mucho valor, pero ¿cuánto sabes de ella? ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto puedes explicar correctamente la palabra del Señor? Porque yo escucho predicadores y lamentablemente veo una falla, otra falla y otra falla y fallas garrafales, terribles. Lamentablemente hoy día tenemos doctrinas extrañas dentro de la iglesia. Doctrinas que nos llevan a la perdición. Doctrinas que nos apartan de la verdad. Por eso dice la Escritura, si la trompeta diere sonido incierto. ¿Qué significa? Que debo saber la palabra de Dios para tocar la trompeta tal cual la palabra de Dios, la profeta mayor, me enseña. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas hoy día. Estaba en tiempo de Acab, ¿se acuerdan? 450 profetas de Bacal y hacían una y mil cosas para engañar al rey. Y uno se puso unos cuernos, dijo así, de hierro, así destruirás a tu enemigo. Josafat le dijo a Acab, ¿no hay otro profeta? No, pero es que este nunca me profetiza bien. O sea, su trompeta no le gustaba. Dios usa las trompetas para mover los campamentos. Yo quiero que usted entienda. Yo no me puedo mover solo. Tengo que moverme en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Si yo no me muevo en el propósito de Dios, es claro en el Antiguo Testamento, el pueblo no se podía mover porque sí. Se movía por la nube, se movía por las trompetas. ¿Por qué? Porque cuando la nube se levantaba, el pueblo se preparaba para ir, las trompetas sonaban y movían los campamentos. Cada campamento sabía el sonido que le correspondía para moverse. No, Dios de orden, hermano. Dios es Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. No es Dios de ignorancia. No es Dios de por si acaso. Si resulta bien. No, Dios no es de esa clase de Dios. Dios es certero, exacto, preciso, conciso. Ves el caso del maná. Ellos tenían que salir todos los días a la mañana a buscar maná. Para ese día, no podían guardar para el otro día. Y guardaban para el otro día y el maná se podría. El sexto día Dios le dijo, tienen que guardar para el otro día. Ese es el único día que tienen derecho a guardar más. Y guardaron, no guardaron. Ahí a muchos les faltó. Dios preparó a su pueblo en el desierto a enseñarles que se movían cuando Él decía y se paraban cuando Él decía, hacían todo como Él decía y las trompetas daban un sonido cierto para que el pueblo no se complicara y pudiera seguir el orden establecido por Dios. Dios establece los tiempos, Dios establece los modos, Dios establece las circunstancias, Dios establece todo. Tenemos que seguirlo a Él. Él sabe para dónde tenemos que ir, Él sabe lo que tenemos que hacer. Por eso la Escritura dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él me alumbra dónde estoy, me alumbra para dónde voy a ir, porque si no me pierdo. Y la iglesia de hoy no ha tomado en serio la palabra de Dios y se ha perdido. Mucha iglesia se ha perdido. Porque se han levantado un montón de doctrinas raras, extrañas, fuera de la Escritura, fuera de la palabra de Dios. Y claro, ¿en qué lugar estamos? Perdidos en el desierto, en el lugar que Dios no nos dijo que estuviéramos. Porque Dios sabe dónde ponernos cada día, dónde hacer nosotros la obra de Él cada día. No nos equivocamos cuando lo seguimos a Él, no perdemos la guía del Señor cuando escuchamos. Las trompetas guían por el oído. Y yo escucho palabra del Señor y sé lo que debo hacer. Porque qué pena hoy día ver a la iglesia perdida.
Nos juntamos a escuchar predicadores que hablan cualquier sandez, cualquier tontera. Amados, estoy cansado de eso. Yo le digo, ¿verdad? Señor, ven pronto. Tu iglesia está perdida, tu iglesia fue a cualquier lado, tu iglesia está caminando por donde Dios no quiere. No hay nada en la iglesia que se haga conforme a la palabra del Señor, no. Es claro que la Escritura nos manda a hacer las cosas correctamente. Ella sabe lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Y de qué manera tenemos que dirigir nuestras vidas. Pero ¿cómo lo haré si no entiendo, no comprendo, no percibo el mensaje del Señor? Estamos igual que el tiempo de Elías. Elías preparó el altar conforme a la voluntad de Dios, preparó el animal conforme a la voluntad y el madero conforme a todo lo que Dios había mandado. Y él puso una premisa: si Jehová es Dios, él va a enviar fuego para consumir. Si Baal es Dios, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y nadie contestó palabra, porque no sabían cuál era el verdadero Dios. Confundidos, perdidos, errados. No es así, hermanos. No es así. La iglesia tiene la obligación de buscar la voluntad de Dios, tiene la obligación de escuchar palabra de Dios, tiene la obligación de hacer lo que Dios dice en su palabra, en cada área de nuestras vidas. En cada área. Ayer mismo una hermana, no voy a decir quién es, me llamó, me dijo: pastor, mi hermano le presté plata, ¿debo cobrarle con intereses? No, le dije yo, la Biblia te prohíbe cobrar intereses cuando tú prestas a un hermano. Al mundano no le puedes cobrar intereses, pero a tu hermano en Cristo no puedes. Y yo no sabía eso. Bueno, ese es el problema. La Biblia no está escrita para simplemente leerla, está escrita para estudiarla, para analizarla y para vivirla. Ese es el problema. Ese es el problema. El pueblo de Dios perece. ¿Falta de qué? Conocimiento. ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestro propósito de hoy en adelante? Ojalá el suyo sea estudiar. Aquí estamos para eso. Mi tarea es enseñar, mi tarea es instruir. Es que las trompetas den un sonido cierto a la congregación, que la congregación sepa cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Porque hay un enemigo que pretende, ¿sabe qué? Que la iglesia no alcance el propósito de Dios, que muchos se pierdan en el camino, que muchos sean vagabundos en este país, en este planeta. Vagabundos. No saben dónde ir, no saben dónde estar, no saben qué hacer. Amados, eso no es así. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios y hacerla. Buscar la voluntad de Dios y vivirla. Buscar la voluntad de Dios y caminar en ella. ¿Por qué? Porque cada vez que se movían los campamentos se tocaba una trompeta y el pueblo sabía hacia dónde ir. Al sonido de trompeta se movían. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice: y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Por qué? Porque Juan tenía que ver lo que Dios iba a hacer en el futuro y cómo se iba a ordenar todo. Dios mueve a su pueblo por trompetas. En los profetas menores hay un profeta que también Dios le dice: pon trompeta de tu boca. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de Dios. Yo como profeta mi tarea es enseñar al pueblo hacia dónde ir, qué hacer, cómo hacer, por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque como pueblo de Dios tenemos tremendo poder, tremenda autoridad, tremenda gracia. Dios nos ha dado de todo para ser vencedores, para conquistar este mundo. Pero no se ha conquistado este mundo porque la iglesia no ha vivido. El diablo ha ganado la batalla en algunas áreas. Y el área que más ganó es en el conocimiento, porque él sabe que la información provoca poder. Si yo conozco la palabra de Dios, sé lo que debo hacer. Por eso Dios le dice a Josué: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que te vaya bien y tu pie no tropiece en piedra, para que te vaya bien y puedas dirigirte. Vas a dirigir una congregación, no puedes dirigirla bajo tu criterio. Hay un libro por el cual tienes que dirigirla, apréndelo, estúdialo. Vas a enseñar, estudia el libro. Vas a evangelizar, estudia el libro. Dios te trajo palabra profética, estudia el libro para saber cómo entregar la palabra profética. Cada una de las cosas que Dios manda en esta tierra es por algo, Él nos dirige. Él es nuestro rey, Él es nuestro director, Él es el que controla hacia dónde tenemos que ir. Pero hoy día no. Estamos igual que el tiempo de jueces. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy sí aparece eso en la iglesia. Cada uno hace lo que bien le parece, desde el pastor para abajo. ¿Por qué? Porque el pastor tampoco puede mandársela sola. Dios puso un hombre, pero puso para que ese hombre estudie la palabra y sepa cómo guiar. No es llegar y ser pastor. No es llegar y subirse a un púlpito y hablar tonteras. No es llegar y tomar una Biblia y aparecer como un siervo de Dios. Eso implica una responsabilidad grande. Tienes que saber, no puedes ser ignorante en la escritura. Tienes que saber porque sabes que vas a guiar a un pueblo y puedes perderte tú y ese pueblo por tu ignorancia, por tu falta de conocimiento, por tu falta de estudio de la palabra, por tu falta de compromiso con el llamado que tú tienes. Si Dios te llamó al pastorado, el pastorado es para capacitarse. Si tú no te capacitas, ¿cómo guiarás a un pueblo? ¿Cómo dirigirás una iglesia? ¿Cómo estarás al frente de algo si no sabes cómo hacerlo? Hermanos, hoy día estamos en peligro grave, gravísimo, y necesitamos más que nunca el estudio de la palabra, examinar la escritura. Es el faro que nos guía, es la luz que nos ilumina. La palabra del Señor es justamente nuestra guía. Prepárese, estudie, investigue. Por favor, se lo digo. Se necesitan obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucha necesidad de obreros y los que están no sirven, porque no estudian, no se investigan nada de la Escritura, no hacen nada. Y me duele ver eso hoy día. Se necesita, se requiere estudio, se requiere que tenga hambre de la palabra, hambre de la escritura, hambre de aprender, hambre de saber, hambre de estudiar, hambre de corregir todo lo equivocado, todo lo erróneo, todo lo falso, todo lo que no sirve, todo lo que no instruye. Jesús fue uno de los que más peleó por la verdad. Él tuvo que corregir a sus discípulos por todas las costumbres que ellos tenían. Y tuvo que corregir a los fariseos y saduceos herodianos que había en ese tiempo, con sus doctrinas raras y extrañas, con sus doctrinas falsas, con su soberbia, su altivez, su arrogancia, que nadie podía corregirlos porque eran los rabinos, los maestros. Pasa lo mismo hoy día. Hay muchos que se llaman maestros y no saben ni siquiera el ABC de la escritura. Ni una cosa de la escritura. Ah, pero yo soy maestro de la palabra. Toman un párrafo. Yo a mí me pasó un día, estando en un seminario, vino un pastor de Estados Unidos. ¡Wow! Y una hermana sencilla le dijo, pastor, ¿me puede explicar usted Hebreos 12, donde dice que hay una nube? ¿Qué son los de la nube? El tipo no supo explicar lo que la nube era. He visto con lástima ver un montón de gente que pretende enseñar lo que no sabe. O pretende enseñar cosas que le instruyeron por ahí algunas 2, 3 palabritas y ya es maestro de la palabra. Por eso es tan importante. Puede que te moleste mi mensaje y no me quieras escuchar. No me escuches. Pero entiende. Estás en peligro, hermano. Si no escudriñas, estás en peligro. Si no investigas, estás en peligro. Porque aparentemente estás haciéndolo bien, pero estás haciéndolo mal. Aparentemente todo va de maravilla, pero no es así. Aparentemente. A mí me duele. Ver la iglesia de hoy con tan poco amor por la palabra. Con tanto maestro errado, con tanto maestro ignorante, con tanto maestro que dicen cosas que no son bíblicas. Y ellos aseguran,
Es la tremenda revelación la que recibieron. Cada ignorancia y cada estupidez que dicen, perdóneme. Porque no estudian, no investigan, no. Compran un folleto, un librito por ahí y se ponen a enseñar eso. No hay estudio. No estoy en contra de que leas libros, estoy en contra de que leas folletos, pero estoy en contra de que tú no estudies. Y simplemente seas loro, repitas lo que el libro dice sin investigar. Si lo que el libro dice es correcto o no es correcto. Si lees la palabra es correcta, pero cualquier otro libro hay que investigarlo. No te puedes quedar con una idea, hermano. No te puedes quedar con que esto es bueno, esto está bien, no hay ningún error, no hay fallas. Vámonos. A mí me ha pasado ver tanto error. Yo le digo verdad, doy gracias a Dios, porque hay varones que sí enseñan la palabra. Pero el problema es que el porcentaje mayor no lo enseña. No lo sabe. Y si sabe apenas 2, 3 versículos por ahí, al azar. Es todo lo que sabe. Es todo lo que entiende. Es todo lo que puede enseñar. Es todo lo que puede instruir. Porque no tiene conocimiento, no tiene investigación. Así le enseñan en el instituto. Ejemplo, yo estuve en un instituto y el maestro, el profesor me enseñó una cosa que yo no estaba de acuerdo por la Biblia. Levanté la mano y dije, eh, hermano mío, mire, yo tengo un problema sobre lo que usted dice. La Biblia dice esto, y está es contrario a lo que usted dice. Me dijo, yo soy el maestro, usted es el alumno, usted se calla y yo enseño. Ah, no, le dije yo. Usted no puede enseñar tonterías que yo tenga que tragármelas como que sí nomás. Entonces me llamaron a la dirección y me dieron carta de despido. Me devolvieron la plata de la matrícula y hasta luego. ¿Por qué? Porque yo enseñaba otra cosa diferente. No, pero es que eso no es así, no puede ser así. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es verdad. La interpretación correcta de la escritura es muy importante, muy importante, muy importante. Porque lamentablemente hoy día la iglesia sufre de ignorancia. Esa es una enfermedad de la iglesia de nuestros tiempos, una enfermedad de los pastores de nuestro tiempo, una enfermedad de los presbíteros de este tiempo, de los obispos, de los que predican, de los que enseñan, una enfermedad grave. No hay conocimiento. Dios dice con el profeta Isaías, mi pueblo no tiene entendimiento. Qué pena. Qué pena que nosotros tengamos un problema en donde el diablo se aprovecha de nuestro trabajo y saca gente de nuestras congregaciones para llevársela. Qué pena. No debería ser. Y me duele. Le digo verdad, gran cantidad de los testigos de Jehová que hoy día están en la iglesia de los salones en el reino eran pentecostales. Eran pentecostales. ¿Cómo es posible? Y son tercos, ¿eh? Yo he hablado con los testigos de Jehová. Y claro, yo me siento a hacer como que no sé. Y cuando ya los tengo bien entraditos, les empiezo a hablar de lo que la Biblia dice. Su propia Biblia. Porque lamentablemente, originalmente, ellos están errados. Ellos tienen una traducción bien arreglada. La traducción del Nuevo Mundo es una traducción horriblemente equivocada en muchos aspectos. Y hay textos transgiversados totalmente. Ellos no aceptan la Trinidad. Menos el bautismo del Espíritu Santo, menos los dones, menos el mover de la gracia. No aceptan eso. Y claro, cuando usted les enseña que eso dice la Biblia, simplemente toman maleta y se van. Porque no pueden resistir la verdad. Así que usted prepárese, usted estudie, usted investigue, usted analice. No se quede con lo que aprendió. Si alguien le dijo algo, examínelo una vez, 2 veces, 3 veces y 100 veces. Examine lo que le dijeron. No se quede tranquilo hasta que esté bien seguro de lo que le enseñaron. Y aún si tiene dudas, sigue estudiando. Hasta que pueda llegar al conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad que Dios habló a sus santos profetas, que fueron desde tiempos antiguos. Conocimiento de la verdad. La verdad es una. La verdad está escrita. Quiero bendecirle. Permíteme orar por usted. Padre, yo oro por aquellos que escucharon esta palabra.
para que sus vidas sean comprometidas hacia ti, Señor. Que sus hechos muestren la pasión que tienen por ti. Y que desde este día tu sabiduría se repose sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga ricamente.